Muchas gracias, Señor, en este día por permitirnos nuevamente compartir tu palabra. Señor, mejor que nadie, tú conoces que en nuestro corazón, Señor, es un privilegio compartir lo que tú nos das. Y en esta hora, Señor, te pedimos que nos des de tu entendimiento para ver las maravillas de tu palabra y cómo ellas también son aplicadas a nosotros. Te rogamos que nos bendigas el día de hoy, que renueves nuestras fuerzas y nos hagas ver el camino precioso en el cual estamos transitando, Señor, hasta terminarlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a ver juntos, probablemente nos va a llevar más de un día, pero no importa, ¿verdad? Vamos a compartir sobre el tema ¿por qué 3 días? ¿Por qué 3 días? Y esto tiene relación con su muerte y con su resurrección. El Señor escogió 3 días exactamente y queremos entender a través de este pequeño y corto estudio cuál es el significado de ese número. De hecho, el número 3, según las Escrituras, nos habla de testimonio, y habla también de su presencia en medio de nosotros, porque el Señor dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, 2 o 3, allí estaré yo en medio de ellos. En Mateo capítulo 17, después de la transfiguración, en el verso número 22 y 23, el Señor anuncia otra vez su muerte a sus discípulos y les dice así: estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Al tercer día de su muerte resucitará. En el capítulo 18 de ese mismo Evangelio de Mateo, solo que en su versículo 16, dice, 15 y 16, para entender el contexto: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 hermanos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. O sea, lo que está diciendo ahí es que 2 o 3 testigos, 3 en sí, pueda afirmarse un asunto, pueda confirmarse. Cuando está hablando del número 3 y el Señor escogiendo 3 días para, después de su muerte, resucitar, está hablando de una confirmación. Él está asegurando lo que va a suceder. De hecho, el apóstol Pablo también, en Segunda de Corintios capítulo 13, versículo número 1, él dice esto: es la tercera vez que voy a vosotros. Fíjense pues, cómo él consideró esa tercera vez. Dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. O sea, lo que él estaba diciendo es que en esa tercera visita a los corintios, él estaba prácticamente confirmando la palabra que Dios le había dado a ellos. Ya era la tercera visita y era para que ellos pusieran en consideración lo que estaba sucediendo, porque esto era verdadero, era, en otras palabras, parte del Señor. El Señor estaba en ese asunto. Ahora, estas referencias de Mateo 18, 16 y segunda de Corintios 13, 1
cuando dice por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto, tiene como base el Antiguo Testamento en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, capítulo número 17, en relación al juicio, a tener que ver asuntos entre hermanos o confirmar un hecho, un asesinato, por ejemplo, no podía ser solo por la boca de un testigo. Entonces dice en Deuteronomio 17, verso 6, por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. O sea, no se puede matar a alguien simplemente porque a un fulano se le ocurrió decir que él cometió un asesinato o una blasfemia. No, dice el Señor, en boca de 2 o 3 testigos, dice aquí. No morirá por el dicho de un solo testigo. Vean ustedes qué importante es la cuestión del número 3. En el capítulo número 19 también, y en el verso número 15 de Deuteronomio, dice, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. O sea, no importa si algo haya sucedido, pero si no están esos 3 testigos, 2 o 3 testigos, no podrá tomarse en cuenta. Pero cuando hay 2 o 3 testigos, entonces ese asunto está confirmado. Dice, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces todo asunto es confirmado a través de la boca de 2 o 3 testigos. La pregunta a la cual nosotros iniciamos fue, ¿por qué 3 días? O sea, ¿por qué 3 días el Señor escogió entre su muerte y su resurrección? Bueno, veamos claramente que su muerte y su resurrección fue un testimonio universal que se dio a toda la humanidad. Hasta el día de hoy la tumba del Señor es visitada, la que se cree que fue la tumba de Él. Pero aunque estuviera la original o no es esa, eso no importa, la tumba del Señor está vacía, ¿verdad? Porque Él resucitó. Entonces, y Él murió, es un hecho histórico, no es una cuestión de una leyenda, de un mito, no, es una realidad que hasta el día de hoy todos están conscientes. Los mismos judíos continúan acusando a Jesús de violador del sábado y de la ley. ¿Por qué? Porque sí hubo un acontecimiento histórico a la vida de Jesús. Entonces, su muerte y su resurrección fue anunciada como un hecho histórico, como algo confirmado y que fue efectuada a favor de todos, a favor de todos. Y también podemos decir como dice en 1 Corintios 11, 24, que es por vosotros, dice. Él está haciendo la cena del Señor, comer la carne de Cristo, que son figuras, el pan y el vino, y la sangre del Señor, lo están haciendo porque es algo que fue hecho por ellos, dice ahí exactamente, ahí en 11:24 de Corintios. Dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, lo que está diciendo es que por culpa de la humanidad Él murió, pero también está diciendo a favor de la humanidad Él lo hizo. O sea, fue el pecado humano el que provocó la muerte del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, pero también está diciendo, yo voluntariamente decidí descender a los cielos y morir por vosotros, a favor de ustedes. Bueno, como vamos a considerar por qué 3 días, es necesario entonces considerar todo el consejo de la Escritura. O sea, no podemos simplemente suponer, ¿verdad?, o especular qué es lo que significa el número 3. No, las propias Escrituras, y como ya lo vimos aquí en estos textos, nos están mostrando que es la confirmación de un asunto. Entonces, al tercer día, Él confirmó la palabra
que él había dicho. Vamos a ver muchos detalles, es impresionante. Algunos dirán, no, pero eso no hay mucho en la Escritura. Van a ver ustedes que el Señor nos va a sorprender. Primer punto que queremos ver con ustedes es que la tierra, hablando específicamente de lo que la Escritura llamó la seca, la tierra surgió en el tercer día de la creación, según Génesis capítulo 1 y verso número 9 hasta el 12. Si ustedes quieren leer conmigo, acompáñenme. Dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar. O sea, no había tierra, estaban las aguas que estaban arriba en el cielo y las aguas que están abajo. Solo había agua y agua, en medio un espacio total. No había tierra todavía en ese momento, después del segundo día. En el tercer día, el Señor dijo, júntense las aguas en un lugar. Dice, y descúbrase lo seco. Lo que está diciendo es que aparezca la tierra. Fíjense ustedes, es lo que está diciendo. Y fue así, dice. Y llamó Dios a lo seco tierra, es donde nosotros pisamos, donde estamos aquí. Y a la reunión de las aguas llamó mares. ¿Se dan cuenta? Entonces, los mares fue donde se reunieron las aguas que estaban en la tierra, y la tierra seca es el lugar donde los hombres moramos. Y dice, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. O sea, en otras palabras, la tierra, después de que fue expuesta en ese tercer día, ahí comenzó a producir hierba verde. O sea, las semillas, la fuente de vida, el contenido de vida que estaba ahí en esa tierra, comenzó a producir hierba que dé semilla. Fíjense qué precioso. Árbol de fruto que dé fruto según su género, y que su semilla está en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde en el tercer día, de las semillas que estaban, del contenido de vida que estaba en la tierra, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto y cuya semilla está en el género, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y escuchen, y fue la tarde y la mañana el día tercero. O sea, en el tercer día el Señor hizo producir la hierba, el fruto, los árboles con sus frutos, para que 3 días después que sería criado el hombre, en el sexto día, el hombre tuviera que comer, porque el hombre iba a ser puesto en el jardín del Edén sobre la tierra seca, ¿sí? No en los mares. El hombre fue creado para estar en la tierra seca, para poblar y para dominar sobre toda la tierra. Sin embargo, era ahí el lugar. Entonces el Señor en el tercer día preparó el ambiente del hombre, y 3 días después lo levantó de la tierra. Porque dice aquí en Génesis 1, capítulo 1, verso 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí viene lo demás. Y entonces dice aquí en el verso 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Bueno, resumiendo, en el tercer día se preparó, la tierra surgió y comenzó a dar su fruto. Y 3 días después, en el sexto día, el hombre es creado del polvo de la tierra. 3 días después, del polvo de la tierra. Bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo ahí? Que de la tierra surgió vida para el hombre. Bien dice el Señor en Juan capítulo 12, verso 24, si el grano de trigo, es él, no cae en la tierra y muere, queda solo, dice. Pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Sí? O sea, lo que está hablando aquí en el tercer día de la creación es exactamente de la muerte de nuestro Señor en la tierra, pero que prácticamente ya estaba anticipando la vida que nos daría. Porque la nueva vida en Cristo Jesús vino a través de la resurrección. La nueva vida, la nueva criatura disponible para el ser humano que cree en Jesucristo, es a través de esa vida de resurrección.
Pero primero era necesario sembrar el grano de trigo. Entonces ese grano de trigo dentro de la tierra, sepultado, ahí moriría y comenzaría a producir el fruto deseado. Entonces cuando Cristo murió, ahí fue sepultado el grano. Pero 3 días después surgió el nuevo hombre. Vean qué tremenda es la escritura. Dice aquí en Génesis capítulo 2, versículo número 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, él tomó del polvo, como diciendo, de esta parte muerta yo voy a sacar vida. Y eso fue lo que hizo, porque la vida fue soplada. Y cuando él sopló en esa tierra seca, entonces el hombre recibió el hálito de vida del Dios del cielo, del Creador, y entonces él tuvo vida. Eso es lo que sucedió también con Cristo Jesús en su muerte. Él murió por nosotros, pero dice la Escritura que el Padre lo resucitó. Y él lo levantó de entre los muertos, y cuando por eso apareció con sus discípulos, él también les sopló el hálito de vida para que ellos también recibieran el beneficio del poder y de la nueva vida en su resurrección. Entonces el Señor Jesucristo también dice la Escritura en Mateo 12:40, nuestro propio Señor dice, porque así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra, él no dice en el vientre del pez. No, ahí dice, en el vientre de la tierra, es como que hubiera sido sepultado, ¿verdad? Así como Jonás estuvo en el vientre así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así es necesario que el Hijo del Hombre esté en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. O sea, la semejanza, la figura usada con el profeta Jonás de él estar 3 días en el vientre del pez, era una figura del tiempo, de los 3 días que Jesús también pasaría, no en el vientre del pez, sino en el vientre de la tierra. Y de ahí él se levantó para darnos vida. Entonces nuestro Señor Jesucristo es el grano de trigo que fue sembrado, y también Él es la nueva vida que nos fue presentada. Bien dice la Escritura en 1 de Corintios capítulo número 15, verso 21, dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. También en Cristo todos serán vivificados. Y como dice aquí en el verso número 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente del polvo, y se le dio hálito de vida. El postrer Adán, o el último Adán, espíritu vivificante. O sea, la parte espiritual del hombre, su espíritu, y su alma, que es la parte espiritual, renovada, con nueva vida, no arreglada. No, tenía que existir muerte a través del Señor para darnos esa nueva vida, y eso es lo que el Señor también nos está ofreciendo. Por eso es que Él es llamado el postrer Adán. Amén. Entonces, 3 días después el hombre es formado de la tierra en el 6º día, y con eso el Señor estaba confirmando, dando testimonio de su plan eterno. ¿Cuál es su plan eterno? Hacer al hombre a su imagen y semejanza. O sea, no era propiamente hacer un hombre de alma viviente como el primer Adán, sino hacer del hombre un espíritu vivificante que vendría a través del último Adán, que es nuestro Señor Jesucristo, que Él resucitó al 3er día.
En el tercer día la tierra produjo su hierba y los frutos, y 3 días después el hombre es criado. Cristo muere como el grano de trigo, pero 3 días después resucita y Él nos da la nueva vida. O sea, ustedes pueden ver desde el principio, desde el primer capítulo de Génesis, cómo es que el Señor está revelando cuál es el significado del número 3. ¿Qué es lo que Él estaba anticipando desde el principio del mundo? Cómo su plan se completaría, qué es lo que Él haría, y desde el principio estaba mostrando que habría muerte y también habría una resurrección. Amén. Segundo punto, ¿de qué nos habla el 3 días? ¿Por qué 3 días? Porque es también una señal de la santificación, una evidencia de la santificación, una evidencia de la separación. Dios, después en su muerte y en su resurrección, Él separa un pueblo. Es también el inicio de la producción de los frutos y el inicio de la bendición, porque en su resurrección, bien dice la Escritura, que nosotros fuimos perdonados por la muerte de Cristo. Lo encontramos en Romanos capítulo número 4 y verso 25, si no estoy mal. Aquí dice: el cual fue entregado, 4:25, por nuestras transgresiones, dice. O sea, entregado, está crucificado, está hablando de estar crucificado, y resucitado para nuestra justificación. O sea, la resurrección de Cristo nos llevó a disfrutar la bendición toda del Señor. A través de su muerte, Él perdonó nuestros pecados, quitó nuestros pecados, los borró, pero a través de su resurrección, Él compartió la nueva vida, ese hombre creado a la imagen y semejanza de Dios, no de alguien que sería como Adán y Eva, engañado por Satanás en el jardín, sino alguien, como dice en 1 de Juan 3:8, y esa nueva criatura o esa nueva naturaleza que está en nosotros, dice, si ustedes quieren verlo conmigo ahí, 1 de Juan 3:8. Y el que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio, pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, ahí no dice en original no practica el pecado, dice no peca, porque la simiente de Dios, la simiente, el grano de trigo, Cristo, la nueva naturaleza que fue proporcionada, donada para nosotros a través de su resurrección, nos fue dada. Y dice, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, la nueva naturaleza no soy yo. La nueva naturaleza es la naturaleza divina que me fue conferida, dada a través de mi fe y la presencia del Señor en mi vida. Esa es la nueva naturaleza. Esa no peca. Yo sigo pecando, yo sigo fallando, yo sigo ofendiendo. O sea, como hombre, como ser humano, continúo con las fallas y continúo fallando al Señor y a mis hermanos. Pero con la nueva naturaleza que está aquí, esa no peca. Y dice, Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso no, algunos dicen, pero ¿cómo si yo he nacido de nuevo? ¿Por qué sigo pecando? Porque no se está refiriendo a tu carne. No se está refiriendo a Luis Barrios, que continúa igual con sus problemas y debilidades y flaquezas. No, se está refiriendo a la nueva naturaleza que es Cristo Jesús, a la vida de resurrección que está dentro de ti. Y esa no peca, esa va a mantenerse firme. A esa no la puede dominar Satanás, a esa no la puede engañar Satanás, a esa no la puede hacer caer Satanás como lo hizo con Adán en el jardín. Esa es permanente, fuerte y poderosa. Por eso necesitamos vivir lo que el Señor dice: sujetaos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Él no va a poder resistir la naturaleza divina, pero tenemos que sujetarnos al Señor. No es una cuestión de decir, yo soy muy espiritual. Eso no funciona así. Es el Señor en mi vida y Satanás huye porque no me ve a mí, sino ve a Cristo en mí. Amén.
Entonces, ahora encontramos otro aspecto importante, que es los 3 días como una señal de santificación, como una señal de separación, el inicio de la producción y de los frutos y la bendición de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Bueno, vamos al libro de Génesis otra vez, o todavía estamos ahí, capítulo 30 y en el verso 31. Aquí está Jacob después de haber trabajado 14 años, pero sin ningún salario. Entonces ahora Jacob le establece su salario a Labán, su tío. Y dice, verso 31 al 36. Y él dijo, ¿qué te daré? Y respondió Jacob, no me des nada, no quiero nada de ti. Si hicieres por mí esto, volveré a apacentar tus ovejas. Yo lo único que espero es que, y está bien, yo voy a volver a apacentar tus ovejas, pero solo quiero una cosa, le dijo. De ti no quiero nada, pero sí quiero una cosita nada más. Vean ustedes, verso 32. Yo pasaré hoy por todo tu rebaño, poniendo aparte todas las ovejas manchadas y salpicadas de color, poniendo aparte. Y todas las ovejas de color oscuro y las manchadas y salpicadas de color entre las cabras, y esto será mi salario. O sea, él estableció cuál era el tipo de cabras y de ovejas que estarían con él. Y esto será mi salario. O sea, no quiero otra cosa, no quiero tu dinero, sino en este periodo que yo te voy a trabajar, que fueron 6 años, el ganado que se encuentre de esta manera y con este color, ese es mío. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, dice en el 33, así responderá por mí mi honradez mañana. Increíble, ¿verdad? Porque no me habrás dado ningún salario, sino solo lo que el Señor permita que nazca, como yo te estoy diciendo. Cuando vengas a reconocer mi salario, toda la que no fuere pintada ni manchada en las cabras, aquí está, pintada y manchada en las cabras, y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. ¿Entienden? O sea, todo esto que está aquí era el salario que él quería, así la forma. Pintada y manchada entre las cabras y color oscuro entre las ovejas. Dijo entonces Labán, mira, sea como tú dices. Vean qué astuto. ¿Por qué aceptó él? Porque ya estaba pensando en lo que él iba a hacer. Y dice, y Labán, oigan, apartó aquel día los machos cabríos manchados y rayados que estaban allí, dijo, los separó, y todas las cabras manchadas y salpicadas de color, y toda aquella que tenía de sí algo de blanco, y todas las de color oscuro entre las ovejas, y las puso en las manos de sus hijos. O sea, a Jacob no le dejó ninguna posibilidad de que él tuviera que crear ese tipo de cabras y de ovejas en el rebaño que él iba a pastorear. ¿Por qué? Porque él le quitó todos los machos y las hembras que tenían esa influencia. O sea, era humanamente hablando, digámoslo así, hasta genéticamente, ya Jacob no tenía posibilidad de obtener su precioso salario que él estaba pretendiendo. Entonces dice aquí, verso 36, y puso 3 días de camino entre sí y Jacob. Y Jacob apacentaba las otras ovejas de Labán. Eran las ovejas de Labán. Y lo que Labán quería es que siguiera multiplicando para tener más ovejas. No esperaba la gran sorpresa. Pero aquí vemos entonces cómo es que puso él 3 días de separación, 3 días de jornada, separado de él con el resto del ganado, para que Jacob no tuviera ninguna posibilidad de obtener su salario. Vean qué malvado era ese hombre de Labán, malvado, porque ni siquiera eso le pudo heredar, habiendo él trabajado fielmente con su tío, habiéndolo prosperado, porque él mismo reconoció que por la presencia de Jacob Dios lo había bendecido, pero no estuvo dispuesto. Oh, qué terrible es tener en el corazón la maldad de no poder dar a otros lo que el Señor también nos bendice a través de ellos. ¿Qué maldad en el corazón puede tener un hombre de no poder derramarse también y de compartir? Que Dios no nos encuentre de esa manera, porque el Señor nos va a quitar, como hizo con Labán,
lo que le pertenecía a Jacob. Bueno, ¿qué estoy diciendo con esto? Esa separación de 3 días provocó una dependencia total de Jacob con el Señor. Separó, lo apartó, lo santificó, y fue en ese periodo cuando el Señor comenzó a manifestarse en sueños también, además de los anteriores, a Jacob, y comenzó a dirigirlo y a instruirlo qué es lo que debía hacer para poder tener el tipo de salario que él esperaba. Y el Señor comenzó a bendecirlo de tal manera que durante esos 3 días de separación él comenzó a prosperar y a prosperar y a prosperar y a prosperar, y comenzaron las ovejas a nacer de la forma como él quería. Y tanto era así que los hijos de Jacob pensaron: ay no, pero Jacob ya quitó todas las ovejas de mi padre y es nuestra herencia. Y ellos estaban con una gran envidia y querían quitarle todo a Jacob. Por eso es que él tuvo que salir huyendo, porque de otra manera realmente ese malvado Labán se los hubiera quitado. Solo el Señor lo defendió. Pero entonces esa separación, esos 3 días, es una separación para mostrar que el Señor va a santificarnos, y eso fue lo que el Señor hizo. Dice que Él murió por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Ahí fue justificado este hombre Jacob a través de su honestidad. Y eso fue lo exactamente el Señor hizo. A través de su muerte se identificó con nuestro pecado, pero a través de su resurrección nos identificó a nosotros con su nueva vida. Vean qué maravilloso ese cambio que Dios hace para poder bendecirnos grandemente. Entonces, en su muerte Jesús pagó el precio de nuestra salvación, un precio muy, muy alto. Bien dice aquí Jacob: ese será mi salario, ese será el precio que a mí me corresponde, según el trabajo honesto que yo he hecho. Y así realmente sucedió también con nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura en Mateo 27, verso número 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. O sea, lo que él merece son 30 monedas de plata. Según la Escritura, 30 monedas de plata era el precio de un esclavo. Jacob así fue considerado, como un esclavo. Ahí le dice: no, dime qué es lo que quieres, porque no vas a trabajar gratuitamente para mí porque eres mi pariente. Era un mentiroso y un engañador. Él siempre se aprovechó de las circunstancias. ¿Se recuerdan que no le dio a Raquel inmediatamente? No, todo estaba planeado en su corazón. La maldad era grande. Pero también el pueblo de Dios no pudo reconocer el trabajo que Jesucristo, el Cordero de Dios, estaba haciendo en esta humanidad y principalmente con su pueblo. Pero en lugar de haberle dado un precio altísimo por su sacrificio, por su vida, le dieron el precio de un esclavo: 30 monedas de plata. Para Jacob, el salario que obtuvo, que no tuvo nada que ver con los beneficios de Labán, estuvo satisfecho. No quería nada de eso, estuvo satisfecho. Y dice la Escritura en Zacarías capítulo número 11, en el verso número 13, hablando del Señor: capítulo 11, leamos verso 12. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario. Aquí también él está obteniendo un salario por su trabajo. No le habían dado un salario, imagínense. Y si no, dejadlo, dice. Y si no quieren darme un salario, está bien, que sea Dios el que decida. Y pesaron por mí salario 30 piezas de plata. Eso ya estaba profetizado, que ese era el precio. Fueron los 30 monedas de plata que le dieron a
a Judas para traicionar al Señor. Lo vendió por 30 piezas de plata. O sea, el precio de 30 monedas de plata era el valor que para Judas tenía el Señor. Pero no era solo Judas, eran los sacerdotes, era la religión, era el pueblo que había valorizado o valorado de esa forma a nuestro Señor. Pero oigan lo que dice el Señor aquí proféticamente en Zacarías 11, versículo número 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Precioso precio con que me han valorado o apreciado, dice. O sea, para el Señor el salario de un esclavo, dijo, está bien. Imagínense ustedes qué corazón el Señor de haber hecho una obra tan perfecta, muriendo por nosotros y resucitando para nuestro beneficio eterno, y aún así nosotros como seres humanos valoramos ese trabajo en 30 monedas de plata, el trabajo de un esclavo. Y sí, dice la Escritura, hablando de la kenosis o del despojamiento de Cristo en Filipenses capítulo 2 versos 5 al 11, que Él se despojó a sí mismo, dice, tomando la forma de siervo. Yo solo estoy citando lo que corresponde al tema, tomando la forma, y el griego dice de esclavo. Por eso es que Él no estaba triste, no estaba defraudado, no estaba molesto porque lo hayan valorado con 30 monedas de plata. No, dijo, precioso precio con que me han apreciado. ¿Por qué es eso? Eso fue lo que yo vine a hacer, a dar mi vida en rescate, para rescatar al resto de los esclavos de fe que estaban esperando mi redención. Bien dice también la Escritura en Isaías capítulo 53, versículo número 10. Con todo eso, hablando del siervo que sería herido, nuestro Señor es Jesucristo, está aquí, pero dice verso 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, o sea, muerte, verá linaje. O sea, no solo está hablando de una nueva generación, sino está hablando de hijos que Él levantará por haber muerto, por haber, como Él dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. O sea, era necesario que muriera. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ese es el linaje, esa cantidad de hijos que se levantarían. Y dice ahí, y verá linaje, vivirá por largos días, que es un concepto muy amplio de este versículo, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. La prosperidad vino durante esos 3 días, esos 3 días de separación. La prosperidad y la bendición para el hombre vino. El Señor a través de Cristo pagó un salario muy alto a favor de nosotros, pero también a través de ese sacrificio, de ese trabajo maravilloso, vino la bendición y el fruto para Él sacarnos de esta tierra, de la casa de Labán, y llevarnos a la tierra prometida que es el cielo. Por eso es que Él salió con su mujer y sus hijos sin decir nada, y es lo que significa el arrebatamiento. Él no va al mundo, ni cuenta se va a dar cuando el Señor lleve sus hijos para los cielos. Y dice en el verso 11, verá el fruto, vean ustedes, verá el fruto de la aflicción de su alma, el fruto, y quedará satisfecho. O sea, no fue en vano. Así dirá, no, y lo dice, no fue en vano mi trabajo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¡Qué maravilla! ¡Qué revelación más hermosa y profunda que el Señor le dio al profeta Isaías en esa parte de la vida, en la muerte y la vida de resurrección de nuestro Señor! Amén. Entonces nosotros fuimos comprados
con la sangre de Cristo Jesús. Y entonces esos 3 días, como ya vimos en Génesis 30, que Labán colocó entre su ganado y el ganado que continuaría pastoreando Jacob durante otros 6 años, esa separación de 3 días fue la santificación, fue la gran bendición que el Señor comenzó a darle material a Jacob. Él comenzó a tener un fruto impresionante allí, pero fruto, y se hizo rico y se hizo dueño de siervos y de siervas. Ustedes pueden leerlo después. Dice que llegó solamente con un bordón y después salió de ahí 20 años después con 2 campamentos. Dice, era una cantidad de gente que venía con él. Qué bendición. Así fue también como nuestro Señor, hablando en el libro de Oseas. Dice que, como hablando de Jacob, ¿verdad? Dice que él por una esposa él pastoreó. Y es exactamente eso también que nuestro Señor vino a hacer. Por una esposa, la iglesia, Él vino a pastorear. Y Él se llevó a una gran cantidad de ovejas a los cielos con Él. Amén. Bueno, quiero darles un tercero. Aguanten otro poquito, porque esto es precioso. Vean por favor conmigo. Tercer punto, ¿por qué 3 días? ¿Por qué 3 días? Porque el pan del cielo se levantaría en 3 días. El pan del cielo. Cristo dijo, yo soy el pan del cielo. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él es el pan vivo, pero ese pan tuvo que morir. ¿Está bien? Tuvo que morir. Pero él, en la cena del Señor, que cuando Él instituyó la cena, y en la Pascua también lo hacían, pues la cena es un reflejo, una figura de la Pascua, vino de esa institución, de esa fiesta. Él, según la costumbre judía, comían el pan, eran hojaldras delgaditas, tostaditas, que se quebraban fácilmente porque eran bien finas y no tenían ningún tipo de fermento. Entonces eran duritas, entonces se quebraba y él partía el pan fácilmente y así repartió. Entonces ahí en la cena está el pan y el vino. O por favor, no se pierdan, el pan y el vino. Y el Señor está diciendo que aquel que coma mi carne tendrá vida, y el que beba mi sangre tendrá vida eterna. Y los judíos estaban asustados con lo que él estaba hablando, pero él estaba hablando simbólicamente. Entonces veamos ahora, siempre en el libro de Génesis, miren que estas 3 cosas sobre los 3 días solamente las hemos encontrado por ahora en el libro de Génesis. En el capítulo número 40, vamos ahí. José fue vendido a Egipto. Él llegó a la casa de Potifar. Tuvo que salir de ahí por una cuestión de una acusación, de una infamia, y paró en la cárcel. Estando en la cárcel, él conoció al copero y al panadero. Eso no son casualidades. No son casualidades. Es algo que el Señor estaba revelando una y otra vez, qué es lo que Él haría. Vean ustedes conmigo, por favor. Capítulo 40, verso 9. Dice, entonces el jefe de los coperos, estando preso, porque vamos a limitarnos de estar contando por qué llegaron presos, ¿verdad? Veamos aquí. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José, un sueño, y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí. Una vid. En Juan 15:1 dice, Jesús dice, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid? ¿Qué es lo que da la vid? Uvas. ¿Qué da la uva? Vino. El vino. El vino se saca de la uva. Y Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Ahora encontramos aquí a un copero que exprimía las uvas delante de Faraón en su copo y le daba a beber el mosto de las uvas. Y dice entonces aquí, yo soñaba que veía una vid delante de mí, porque era su trabajo, buscar las uvas para darle de beber vino a Faraón. Y dice, y en la vid 3 sarmientos. Qué interesante, 3 sarmientos. Vean
¿cómo es interpretado esto? No es una especulación mía, sino es lo que el propio José interpreta. Y dice, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, restauración, imagínense ustedes, es pura resurrección, arrojaba su flor, estaba brotando las 3 vides de sarmientos que estaban ahí, viniendo a madurar sus racimos de uvas, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, se las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Ahora vean la interpretación. Y le dijo José, esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Está aquí en la Biblia. El tema es ¿por qué 3 días? Porque ahora vamos a ver algo muy importante. Muy importante. Vean ustedes, vamos a ver aquí la revelación de su muerte y de su resurrección, la revelación del pan y del vino, de la vida. Y dice, y son 3 días. 13. Al cabo de 3 días te levantará Faraón tu cabeza y te restituirá. Vea qué tremendo. El copero restaurado saliendo de la cárcel y restaurado a su lugar. Y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras un copero. Ay, qué cosa increíble. Y entonces le dice José, acuérdate pues de mí cuando tengas este bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, qué interesante. Y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. O sea, él como inocente también murió. Él no era ningún pecador, él no murió por ser pecador. Cristo no murió por nosotros, él se hizo pecado por nosotros. Fue ahí, sí, fue el castigo de nuestra paz cayó sobre él, como dice en el libro de Isaías. Él estuvo dispuesto a llevar nuestra culpa, pero ahí estaba él esperando que lo sacaran de la cárcel. No dependía de él, él podía, sí. El Señor Padre le dijo, me dio poder para tomar mi vida, para dar mi vida y para volverla a tomar. Pero él no usó de ese poder, sino esperó que su Padre lo sacara. ¡Qué tremendo! Pero vean algo más, tal vez si aún no han podido ver algo allí, vean lo que sucede aquí. Porque prácticamente el copero se olvidó de José. Se olvidó de José, prácticamente pasaron 2 años y él se olvidó, y cuando de repente se acordó, era el cumpleaños de Faraón, interesante, y entonces el copero dijo ahora, y él tuvo un sueño, el Faraón tuvo un sueño y se recordó de José, y entonces aquel día él se levantó de la cárcel y fue hasta ser el segundo de Faraón y a ser el administrador de toda la tierra de Egipto. ¿No les dice algo a ustedes? Bueno, espero que sí. Y luego dice aquí en el verso 16, viendo el jefe de los panaderos, ¿qué hace un panadero? ¿Vino? No, pan. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, él esperaba también una muy buena interpretación para él, que me saquen de aquí. Dijo a José, o sea, miren, con esto lo que vamos a leer es que el panadero sí había fallado. Por eso el panadero murió, porque él sí falló. Interesante esto, porque Cristo Jesús tomó nuestra culpa y por eso murió. El pan de vida, el grano de trigo. Usted dice el grano de trigo no es pan, no, de ahí sale el pan de nuestro, el pan nuestro de cada día, el del grano de trigo. Y fue el grano, el pan de vida que murió. Ahora, vean ustedes aquí. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía 3 canastillos. 3 canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para Faraón, y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. ¡Uy, uy, uy! Y entonces dice, entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los 3 canastillos son 3 días. Dice el panadero, vamos por la misma interpretación. 3 días. Muy bien, son 3 días.
Al cabo de 3 días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca. ¿Saben cómo dicen otras versiones? Te hará colgar en el madero. Te hará colgar en el madero. Y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, dice, al tercer día, que era el día de cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en la mano de Faraón, mas hizo ahorcar en el madero al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Pero el jefe de los coperos no se acordó de José. Bueno, ¿qué estamos diciendo? El panadero fue el que murió, fue el pan de vida, fue Cristo el que dio su vida por nosotros. Y después de 3 días, Él resucitó. Él también representa al copero. Él también es aquel que trajo nueva vida. Es también el que nos da, por él mismo dice, yo soy la vid verdadera. Y esa vida verdadera es la vida de resurrección. Pero si ustedes se recuerdan, en Juan capítulo número 2 y en el verso número 1, leemos que en el tercer día, fíjense ustedes, de eso, capítulo 2, verso 1 de Juan, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, pero ahí no faltó el pan, faltó el vino. Y dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, no estaba hablando propiamente de no llegar su hora de comenzar a manifestar milagros, porque ahí comenzó a manifestar milagros. Ya había comenzado sus señales, sino él estaba hablando de su muerte y de su resurrección. Porque, hermanos, el vino no puede ser dado si primero no está la muerte. ¿Qué es el vino? Es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no podría ser dado a la humanidad si primero el pan no moría, el grano de trigo no caía en la tierra. Y entonces aquí encontramos que dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y así fue, él les dio el vino. Y bien dice aquí el maestre Sala, que probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes. Dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El mejor vino, el Señor lo tiene reservado para de último. El Señor tiene una obra maravillosa para efectuar. El copero solo se recordó de José después de mucho tiempo, y entonces salió de prisión. Vean ustedes algo aquí, hablando de la resurrección de Cristo Jesús. Hay algo que me gustaría que vieran conmigo en Juan. Dice, voy a resumirlo, en Juan 14, y les habla que es necesario que Él se vaya. Juan 14, 16 y 23, porque si Él no fuera, el Espíritu Santo no vendría. Y dice en el capítulo 16, versos 7 y 22, que, bueno, en el 15 Él dice, yo soy la vid verdadera. Y en el 16 Él habla del Espíritu Santo, el vino de Dios, que viene a través de la vid, ¿verdad? Porque Él dice, yo os enviaré al Espíritu y Él vendrá en mi nombre. El Padre lo enviará en mi nombre. Pero ¿qué es el Espíritu Santo? ¿Qué representa? ¿O cuál es la figura que representa, mejor dicho, al Espíritu Santo? Bueno, ahí en el 16:7 y verso 22 habla que ese Espíritu Santo el mundo no lo puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero lo van a recibir aquellos que crean en Él. Y les está diciendo a ustedes, van a recibir el Espíritu Santo que vendrá a vosotros. En el capítulo 20, verso 20 al 22, el Señor resucita y dice que se presenta delante de sus discípulos. Vean conmigo ahí, 20:20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer
día de la semana, estando las puertas cerradas, verso 19, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y escuche, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. O sea, ellos no podían recibir el Espíritu Santo hasta después de la resurrección de Cristo. Por eso Él les dijo: les conviene que yo me vaya, y cuando yo me vaya enviaré a otro Consolador. Es el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuál es la figura del Espíritu Santo en las Escrituras? Bueno, es aguas vivas, correrán ríos de agua vivas, Juan 7:37 al 39. Pero también hay algo muy importante aquí. Vean aquí conmigo en Hechos. Vamos a Hechos. Después de que reciban el Espíritu Santo, dice: sopló en ellos. Pero luego en Hechos capítulo 1 y verso 4 dice: estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. 10 días después ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Cuando Él les sopló, Él les dio el derecho de participar de la nueva vida en Cristo Jesús. Ya la presencia del Señor estaba ahí, pero ahora a través de su Espíritu, pero ahora necesitaban ser bautizados con el Espíritu Santo. Y en el capítulo, verso 8 dice, capítulo 1 de Hechos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén. Ahora, cuando vamos al capítulo número 2, vean ahí conmigo. Dice en el verso 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Qué interesante, ¿verdad? Dice verso 4: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos recibieron el Espíritu allá cuando el Señor sopló, pues les estaba dando la nueva naturaleza, y ahora fueron llenos del Espíritu Santo para ellos tener esa consolación que ellos necesitaban para continuar su tarea, ya sin la presencia física del Señor, más con la presencia espiritual dentro de ellos mismos. Entonces dice aquí en el verso número 13, vean ustedes, cuando ellos estaban hablando lenguas y hablaban de las diferentes naciones que estaban ahí representadas, dice en el verso 13: mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. ¿Están llenos de qué? De mosto, de vino, el jugo de la uva primera. Cuando se pasa por la prensa, ese es el mosto. Entonces están llenos de mosto. O sea, para ellos estaban ebrios, borrachos. Por eso estaban hablando en otras lenguas. Estaban ebrios. ¿Qué representa entonces el Espíritu Santo? ¿O cómo los representamos en la Escritura? No solo a través del agua, no solo a través de la paloma, sino también a través del vino. Cristo es la vid y Él da el vino. El que llena nuestra vida es el Espíritu Santo. Y para que ustedes vean que no estamos así siendo exagerados con ese asunto, dice aquí en el versículo número 17, capítulo 2 de Hechos: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu, es el vino de los cielos, sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Habrá una profecía, porque serán llenos del Espíritu, ¿verdad? Mucha gente solo tomando licor son valientes. No, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, entonces somos testigos de nuestro Señor Jesucristo. Y dice ahora sí en el verso 18: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu y profetizarán. Solo cuando estamos llenos del Espíritu. Hay gente que no sabe ni hablar, tiene miedo de hablar, pero cuando está llena del Espíritu pierde la inhibición,
pierde la vergüenza y ahí va y habla. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, cuando vamos, por último, y aquí termino, corrí para poder darles esta parte aquí, en el libro de Efesios, en su capítulo número 5, vamos ahí juntos, dice: verso 18, 5:18 de Efesios: no os embriaguéis con vino de este mundo, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Lo que está diciendo es: sed llenos del vino de Dios. Ah, qué precioso. Tal vez si ustedes no lo vieron, síganlo leyendo o déjenlo en la platelera y medítenlo después. Pero hasta el copero y hasta el panadero en la casa de Faraón, el Señor utilizó para hablar de los 3 días. Habló de su muerte y habló de su resurrección. Habló del pan de vida y habló también y que moriría por nosotros, y del vino que sería dado, que es el Espíritu Santo. Y sí, después, impresionante, porque después de 3 días el copero fue levantado. Hermanos, el Cristo que Él dio, dice: mi carne, pan, y mi sangre, vino, verdadera bebida. Él fue, murió y resucitó al 3er día. Y ahí dice que él fue levantado. Esos 2 fueron levantados el día del aniversario de Faraón. Hermanos, hay un aniversario que nosotros sí debemos celebrar. ¿Saben cuál es? El día de nuestro nuevo nacimiento. Esa fecha nunca debería de estar olvidada en nuestros corazones, porque es el día que el Señor nos dio nueva vida. Y es eso lo que se debemos celebrar, el día que Cristo nació en nuestros corazones, porque ahí no estamos celebrando un nacimiento físico que de aquí a 40, 60, 70 años vamos a morir, sino estamos celebrando el nacimiento de una vida eterna. Ustedes pueden ver qué glorioso es esto. Entonces, Dios les ayude a ustedes, porque después de eso, después de que es levantado de la cárcel, después de que Cristo es levantado de la tumba, que es levantado de la muerte, Él mismo dice en Mateo capítulo 28: todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Él obtuvo todo el poder. José es lo que representa a Jesús en la cárcel, pero también entrando a tomar el señorío a la diestra del Padre y siendo el administrador y gobernador de toda esta tierra. Amén. Señor, gracias te damos por tu palabra, por la revelación de las Escrituras tan preciosa, por concedernos, Señor, ver algo un poco más, Señor, de lo que está superfluo. Permite también que nuestros hermanos lo hayan visto, se hayan regocijado y no solamente hayan visto figuras y cosas ahí, escrituras que estaban ahí por encima, pero que hoy conseguimos entrar un poquito más y ver la raíz, Señor, de ese contenido precioso de tu muerte y resurrección. Estamos en estos días recordando tu muerte y tu resurrección. Y por eso, Señor, estamos también considerando por qué 3 días. Señor, manifiesta tu gloria. Señor, como en Caná de Galilea, al 3er día tú manifestaste tu gloria, señal maravillosa de dar vino, de dar nueva vida al hombre, de dar gozo y alegría al hombre a través de una nueva naturaleza que estaba a punto de surgir a través de tu resurrección. Muchas gracias, Señor, por los 2 eventos maravillosos, uno triste y el otro glorioso, tu muerte y tu resurrección. Pero no hubiera sido posible una nueva vida si no hubieras estado dispuesto a morir por nosotros, por nuestra causa y a favor de nosotros. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, y si Dios nos lo permite, seguiremos viendo otros aspectos más sobre por qué 3 días. Amén. La paz del Señor y mucha salud.